Los saludo en esta mañana con la paz del Señor. Amén. Damos gracias al Señor porque Él nos tiene aquí reunidos, y hoy quisiera hablar acerca de lo que dice el verso 24 del capítulo 4 de Juan. Dice que Dios es espíritu, porque Dios no es algo material o algo corporal. Él no posee un cuerpo físico, y a la luz de lo que dice la palabra, nosotros debemos ver dos cosas que esto implica. El saber que Dios es espíritu nos enseña que Dios no está confinado a la materia, no está confinado a las restricciones físicas. Por eso es que Dios puede estar en todas partes, pero no solamente porque es espíritu, porque hay algunos seres espirituales. Pero esto a Dios le permite no tener las restricciones que el cuerpo físico nos limita. Y también esto nos enseña que Dios no es visible. Por lo tanto, como dice uno de los mandamientos, no debemos hacernos imágenes, porque Dios no puede ser degradado a ninguna cosa hecha por la mente humana. No podemos degradarlo con imágenes hechas por los hombres. Pero también en la Escritura nosotros vamos a ver que en muchas ocasiones se habla como que Dios poseyera un cuerpo físico. A veces dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y estos son formas, maneras como Dios nos quiere mostrar verdades, quiere comunicar una verdad, pero quiere hacerla a la manera para que nosotros podamos comprenderla. Dios no tiene un cuerpo físico. Claro, sabemos que la segunda persona de la deidad, Jesús, Él se encarnó y Él tiene un cuerpo físico, pero desde un principio el Hijo también era espíritu, y en esencia el Hijo también es espíritu, como lo es el Padre y como lo es el Espíritu Santo. Vamos a ver algunas cosas. Primeramente, ¿cómo describen las Escrituras a Dios? Ya leímos ahí en San Juan 4:24 que Dios es descrito como espíritu. Y esto implica que debemos vivir a la luz de esta verdad, a la luz de la verdad de que Dios es espíritu. ¿Y qué nos dice? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mire, debemos adorar a Dios sinceramente. Por eso es que usted ve esa referencia que dice que Dios es espíritu. Y de aquí podríamos sacar algunas cosas. Primeramente, acerca de que Dios es espíritu, debemos adorar con todo nuestro ser, de una manera sincera, de una manera profunda, pero también debemos adorar a Dios en el poder y bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nuestro espíritu estaba muerto. Pero cuando vinimos a los caminos del Señor, nuestro espíritu volvió a vida por el Espíritu de Dios. Entonces debemos adorar bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto también nos enseña que debemos adorar a Dios en el Espíritu. Significa que no debemos preocuparnos por el lugar, porque mire lo que dice los versículos anteriores. Dice el verso 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No es tanto el lugar, o como en aquellos tiempos los sacrificios externos. No es ritos de purificaciones, adornos,
Usted ve que en las religiones muchos tienen ciertas cosas que tratan de esta manera simbolizar a Dios. Hoy a veces dentro de las iglesias evangélicas usted va a ver que está una cruz. Sí, sabemos que la cruz es un símbolo del sacrificio de Cristo. Pero eso no es o no implica que ya porque está eso o aquel símbolo o porque usted tiene una Biblia en la mano, usted es un verdadero adorador. Un verdadero adorador es aquel que le adora a Dios con sinceridad, que su adoración nace de lo más profundo de su ser y porque está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Pero también nos dice que debemos adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Esto también nos enseña dos cosas: que debemos adorarle a Dios verazmente. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos nos encontramos con el caso de Ananías y Zafira. Y su adoración no era una adoración veraz. Ellos querían presentar esa ofrenda, dedicar esa parte de terreno, de dinero, de esa venta de ese terreno, no para que Dios sea glorificado, sino para ellos recibir gloria de los hombres. Usted no tiene que venir al templo, o no debe hacer un ayuno, o no debe dar una ofrenda, o cualquier cosa que usted la haga para que la gente lo alabe. No, en todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo para que Dios sea glorificado. Una adoración veraz, una adoración con integridad. Porque podemos estar aquí, pero al salir de aquí vamos a ser muchas veces tentados. Pero Dios quiere que usted viva una vida con integridad, que sus caminos sean de verdad. Y también eso significa que debemos adorar a Dios bajo la verdad de la palabra, bajo la verdad de la Escritura que ha sido revelada. Porque entonces, por muy torpe que usted y yo seamos, nuestra adoración no va a caer en errores, no va a caer en extremismos. Debemos adorar en verdad, bajo el consejo, bajo todo el consejo de la palabra y sobre todo de la verdad que vemos en el Nuevo Testamento. Pero también, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Mire lo que dice en Hebreos, capítulo 11. El verso 27. Hebreos capítulo 11, el verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mire, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué nos está diciendo o cómo lo describe aquí el escritor del libro de Hebreos a Dios? Como el invisible. Porque el Espíritu no tiene cuerpo. Por eso es que a Dios Padre nadie lo ha visto jamás. Dios muchas veces, y eso vamos a ver ya mismo, muchas veces tiene que tomar cierta forma para tratar con el hombre. Pero Dios en esencia es Espíritu. Y dice que Moisés, la fe de Moisés lo sostuvo porque era como que si él veía a Dios, pero aquel Dios que no podemos ver. Mire lo que hace Dios cuando lo llama a Moisés. Lo llamó en medio de una zarza ardiente. Esa zarza no era Dios, pero Dios con su poder operó. Y él ve una zarza que ardía, pero que no se consumía. Entonces, la Biblia declara que Dios es invisible. Pero hay muchas personas que cuando van a ciertos pasajes, ellos piensan que la Biblia se contradice porque vemos que algún escritor dice que vio a Dios, vio la gloria de Dios.
Y debemos esto interpretar bajo lo que la Biblia ya nos revela. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro del profeta Ezequiel, mire lo que dice Ezequiel. La Biblia dice que Ezequiel vio la gloria de Dios. En el capítulo 1 dice así, el verso 1: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Lo que él vio fue una visión, no era algo que él estaba viviéndolo, es decir, realmente algo que él podía palpar, sino que eran visiones. Porque como hemos dicho, Dios es invisible. Y en este capítulo, en mi Biblia dice como título, la visión de la gloria divina. Dice el verso 28 del mismo capítulo: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza. Mire esta palabra, de la semejanza de la gloria de Jehová. Porque nosotros como humanos no podemos ver al Dios invisible. La Biblia dice que si alguien ve, moriría. Vemos a los padres de Sansón. Creo que ellos, cuando ven al ángel de Jehová, ellos entendieron que habían visto a Dios. ¿Y cuál era la preocupación del padre de Sansón? Que iban a morir. Ahora, el ángel de Jehová, cuando hablamos del ángel de Jehová, hermana Mercedes, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué persona estamos hablando? Aquí ya hemos enseñado. De Dios. Pero ¿de qué persona de la Trinidad? Estamos hablando de la segunda persona. Sí, que tomó una forma visible. Era lo que se dice una teofanía, una manifestación del Cristo que aún no se había encarnado. Porque Dios, eso sí, tiene poder. Cuando nosotros vemos el bautismo de Juan, que usted lo ve allá en el capítulo 3 de Lucas, o en los capítulos de Mateo, o en los evangelios de Marcos, la Biblia, ¿qué dice? Por ejemplo, si vamos a Lucas 3:22, mire lo que dice. Lucas capítulo 3, verso 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vi una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mire, ¿qué es lo que está diciéndonos aquí el escritor Lucas? Que Juan, él pudo ver esto que le sirvió como confirmación de que Jesús era el Mesías. Cuando Jesús se levantaba de las aguas del bautismo, de las aguas del río Jordán, el Espíritu Santo desciende como, dice, y en forma corporal. Es decir, que tenía forma, tenía un cuerpo. La paloma. Exacto. Pero eso es bajo el poder de Dios. No podemos decir que entonces Dios es una paloma, no. Él tomó, ¿por qué? Porque al Dios que usted y yo le servimos es un Dios todopoderoso. Pero ese no era el propio cuerpo del Espíritu Santo, no es el propio cuerpo de Dios. Él con su poder. Por ejemplo, cuando uno va al pasaje de Génesis capítulo 18 y uno ve que
Abraham recibe la visita de aquellos varones, se entiende que como mínimo uno de los tres era Dios. Uno de los tres. Se cree que muchos piensan que era Dios con dos ángeles. Otros piensan que eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero como mínimo uno de los tres era Dios. Sea que era el Padre o el Hijo. Pero ese Dios que nosotros servimos es un Dios que tiene todo poder y Él sí puede tomar cuando Él quiera forma humana. Escuche, los ángeles pueden tomar forma humana, pero no tienen ellos el poder, la autoridad para tomar. Dios es el que les permite a un ángel, porque los ángeles son espíritus, pero están bajo la dirección de Dios. Miren lo que pasa con los demonios que tenía el endemoniado gadareno. Ellos no salieron y tomaron forma humana o de algún animal. Ellos pidieron permiso para que Dios les permitiera, Jesús les permitiera que se metieran en el cuerpo de esos cerdos. Porque los espíritus inmundos, los demonios, ellos operan en los cuerpos. Ellos necesitan, para poder ellos operar, para poder ellos hacer algo, ellos necesitan habitar en un cuerpo. Algo visible. Exacto. Y usted ve que lo que pasó con esos puercos, que dice que ellos se lanzaron a un despeñadero, a un precipicio, como dice la hermana Mercedes. Pero la palabra nos dice claramente que Dios es espíritu. Él tiene poder para tomar una forma corpórea, humana, o aún en este caso tomó la forma de una paloma, porque sabemos que, bueno, este es un animal puro. Usted lo ve en el arca de Noé. Mire, dice que Noé enviaba al principio un cuervo, pero el cuervo, ¿qué clase de animal era? No era un animal puro, porque los cuervos comen carroña, pero la paloma es un animal puro, y además era un animal que a veces se lo utilizaba para presentar como sacrificio. La Biblia dice que si había una persona que no tenía para presentar un cordero, ella podía llevar 2 tórtolas, que son palomas. Entonces era un animal puro, un animal que ante los ojos de Dios tenía un buen significado. Y el Espíritu Santo tomó esa forma, pero sobre todo era para que la vida de Juan esté confirmada sobre quién era el Cordero de Dios. Por eso es que cuando usted va al Evangelio de San Juan, mire lo que dice en el Evangelio de San Juan, cuando él da el testimonio, dice el capítulo 1 del verso 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, mire, este es el siguiente día después de qué. Exacto. En el día del bautismo ocurrieron algunas cosas. Y luego, después de esto, ya comienza Jesús, después de va al desierto, regresa. Pero después de estos eventos dice que Juan comienza a decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que esto fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendió del cielo como, mire, este como es en semejanza de entender, como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Entonces, no podemos decir que Dios es una figura o tiene cierta forma. Cuando en la Biblia usted ve, dice, los ojos, la mano de Jehová. Esto es para que usted y yo podamos tener una mejor comprensión. Pero a Dios no lo podemos limitar. Por ejemplo, cuando Salomón hizo el templo, él decía que el templo era el estrado de sus pies. Pero no es que Dios tiene propiamente pies, no. Porque esto lo limitaría a Dios. Dios no tiene algo que lo limite. Dios es un Dios ilimitado en todas las áreas de Él. Segunda cosa que quiero que veamos, y partiendo de lo que estamos ahí viendo en Hebreos, quiero que veamos cómo debemos vivir a la luz de la invisibilidad de Dios. Porque la invisibilidad de Dios es mencionada como uno de los atributos que lo distinguen. Por eso dice que se sostuvo como viendo al invisible. Distingue su creación. Porque cuando nosotros estudiamos, y es algo difícil o algo complicado, estudiar a Dios, porque Dios es insondable, es extenso, es profundo, es infinito. Y esto solamente puede ser conocido hasta el grado en que Él quiera revelarse a nosotros. Mire lo que dice Pablo en la primera carta a Timoteo. Timoteo capítulo 1, el verso 17. Mire, por tanto, dice el escritor, al Rey de los siglos, y ahí nos da algunos atributos. Dios es inmortal, mire, pero más que inmortal, es eterno, porque usted y yo tenemos un alma inmortal, pero no es un alma eterna en el sentido de que no existe desde siempre. Dios existe desde siempre. Dice, inmortal, invisible. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué está aquí expresando el apóstol Pablo? Que Dios es invisible y que no es conocido por nosotros en su totalidad. No lo vamos a poder entender a Dios por completo. Pero esto nos tiene que llevar a nosotros a adorar ¿cómo? En espíritu y en verdad. Mire, por tanto, al Rey de los siglos, mire esa adoración que le presenta Pablo. Él es inmortal, Él es invisible, yo no lo puedo entender. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El conocer que Dios es espíritu, lo que tiene que hacer es llevarlo a usted en adoración. Por eso es que es importante que le adoremos en espíritu, bajo la dirección del Espíritu y en verdad, bajo la dirección de la palabra de Dios. Que le adoremos con nuestro espíritu y con sinceridad, en espíritu y en verdad. Mire, tanto que Pablo es como que vuelve a recalcar esto casi al final de su carta. Si usted va a 1 Timoteo capítulo 6, que dice el verso 15 y el verso 16 dice, lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Mire, es como que Pablo vuelve nuevamente a presentar esa adoración. Quería dejarle bien en claro a Timoteo el Dios al que él debía servir. No es un Dios que podemos hacer de él imagen. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4, los versos 11 y 12 y luego los versos 15 y 16.
y os acercaste y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tiniebla, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de su palabra, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Y que él dice el 15 y el 16. Ahí mismo. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día en que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, erige de varón o hembra. Mira aquí el gran legislador, el dador de la ley. Bueno, el dador de la ley es Dios, pero fue Moisés a quien Dios le dio la ley para que él se la presentara al pueblo. Pero Moisés está declarando que los mandamientos allá en Horeb tenían que ser obedecidos. Dice, guardad pues mucho. Mire, aquí usted sabe que en Deuteronomio vuelve Moisés a recapitular los años en el desierto. Vuelve a recapitular cuando Dios le dio los 10 mandamientos. Y usted sabe que el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo dice, no te harás imagen. ¿Pero por qué? Porque esta generación, muchos, no todos, pero muchos, ellos habían tenido la experiencia del monte de Horeb, el monte Sinaí. Ellos habían visto aquella noche de terror que fue para ellos. Ver que ese monte humeaba y ellos escuchaban una voz, mas no vieron, dice, figura alguna. Ellos tenían que obedecer la voz de Dios, ya que ellos no vieron forma en Dios. Por eso Dios les mandó a nunca hacer una imagen que lo represente. ¿Qué pasó días después? Moisés no descendía, pasaron 40 días. Aarón, haznos Dios, haznos una figura de Dios, del Dios que nos sacó. Era su manera de pensar. Ellos quisieron darle esa forma. Usted y yo no le podemos dar una forma a Dios. El Dios que se nos ha revelado por su palabra y por la persona del Hijo y por su Santo Espíritu que habita en nuestros corazones. Cuando usted y yo intentamos de darle una manera, una forma a Dios, lo que estamos haciendo es distorsionando la verdadera imagen. Estamos subestimando la gloria. Lo que vio Ezequiel, que esa visión, la visión de la gloria de Dios es mucho más superior, pero está allí detallada para que entendamos que el Dios que usted y yo servimos es un Dios sumamente glorioso. A veces Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, él da a entender que las palabras le quedan muy cortas. La gloria de Dios es algo más allá de lo que usted y yo podemos entender. Por lo tanto, toda forma de idolatría debe ser evitada. Entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos adorar a Dios? Debemos adorar en espíritu y en verdad. Debemos seguir el ejemplo del Verbo encarnado. Él se humilló hasta lo sumo. Él obedeció la voluntad de Dios. Y es que a través de Jesucristo, Él nos da a conocer a Dios. Él nos da a conocer al Padre. Y con esto quiero terminar. Que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el verso 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es a través de Cristo, porque Cristo es el camino
al Padre. No hay otro camino, no hay otro mediador, no hay otra manera de conocer a Dios. Usted tiene que conocer primeramente al Hijo. Tenemos que tener un verdadero encuentro con el Hijo. En la palabra nos da el testimonio, las enseñanzas, la vida, la muerte. Hermano Junior, usted dijo algo que me quedó así, ¿no? Claro. Cuando dice que el Padre no puede tomar forma humana. Él puede tomar, Dios puede tomar todo. Vemos por la palabra de Dios que cuando se le encuentra a Abraham, cuando Por eso, rescatar a Lot, ¿no? Él puede tomar la forma que Él Se desee. ha dicho que Dios, el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo tienen ese Poder para encarnarse. Para tomar forma. Ese cuerpo. Estamos aprendiendo que la naturaleza, la esencia de Dios es Espíritu. Él puede tomar un cuerpo, pero no podemos decir que ese es el cuerpo de Dios. Claro. Eso es lo que, porque hay mucha gente que tuerce. Cuando usted lo ve en el Antiguo Testamento y usted ve el ángel de Jehová, o el caso que usted citaba de Abraham, Dios tomó una forma humana, pero ese no era el propio cuerpo, porque el cuerpo en esencia de Dios, si es que hay un cuerpo, si podemos decirle, es algo en espíritu. Él es incorpóreo, es inmaterial, es algo que usted y yo no lo podemos restringir bajo las leyes físicas. Entonces, el Dios que nosotros servimos, Él es un Dios en espíritu, en verdad. Para que el hombre se acerque a Dios, el Dios Padre envió a su Hijo, quien, ¿qué hace? Para tener naturaleza humana, se encarna en el vientre de María. Ahí el Hijo, la segunda persona, tiene naturaleza humana, pero una naturaleza humana sin pecado. Y es por medio de Jesucristo que nosotros venimos a conocer al Padre. Porque, ¿qué dijo Jesús? Yo y el Padre, uno somos. ¿Qué le dijo? Cuando estemos allá en el cielo, Jesús va a estar con su naturaleza humana. Él va a estar. Él ya tiene para siempre esa naturaleza. Sí, porque Él se fue de aquí llevando Sí, su cuerpo. Él tiene ese cuerpo, pero recuerde que ese cuerpo es en un poder, o el cuerpo de Jesús está en un sentido ya glorificado. ¿Ya? Él tiene un cuerpo físico, pero glorificado. Pero en esencia también el Hijo es espíritu, como lo es el Padre y como lo es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo debemos, al saber que Dios es espíritu, Dios desea que usted y yo le adoremos en espíritu y en verdad? Porque esa es la clase de adoradores que Dios está buscando, verdaderos adoradores. Los adoradores le buscan servir a Dios bajo la dirección del Espíritu y bajo la dirección de la palabra de Dios. Amén.